3 golpes secos resonaron desde dentro de la gaveta de la morgue. Luego otro más suave, como si alguien pidiera salir. Con las manos temblando, volví a abrirla. El cuerpo seguía ahí, inmóvil. Pero bajo la sábana blanca, a la altura del pecho, una pequeña mano empujaba la tela desde dentro. Buenas noches, almas nocturnas. Bienvenidos, bienvenidas a Relatos Sobrenaturales de Medianoche. Lo que acaban de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de una doctora que enfrentó lo imposible. Esta noche les compartiré 3 encuentros escalofriantes con almas infantiles que regresaron durante el Día de Muertos. Si estas historias te erizan la piel, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada noche a esta hora traigo relatos que desafían toda lógica. Lo que está por venir cambiará tu forma de ver esta tradición para siempre. Comenzamos. Historia 1. La escuela abandonada de Puebla. Hay lugares donde el pasado nunca termina de irse, y la escuela primaria Benito Juárez en Puebla es uno de esos sitios malditos por la memoria. Mi nombre es Roberto, tengo 32 años y trabajo como guardia de seguridad nocturno. Durante 5 años, vigilé edificios gubernamentales sin que nada extraño sucediera, hasta que me asignaron la escuela abandonada del Centro Histórico de Puebla. El edificio llevaba cerrado desde 2016 después de que problemas estructurales obligaran su clausura definitiva. La primera noche del 1 de noviembre de 2023, llegué al lugar cerca de las 22 horas. El edificio de 3 pisos se alzaba amenazante contra el cielo oscuro. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observando la calle. Alguien había pintado en la entrada principal una calavera enorme con flores, probablemente algún grafitero aprovechando la festividad. Pero lo que no sabía era que esa calavera no era un simple grafiti. Era una advertencia. Entré con mi linterna y mi termo de café. El contrato era simple: recorrer el edificio cada 2 horas, asegurarme de que nadie entrara a vandalizar o robar el cableado de cobre que aún quedaba en las paredes. La municipalidad planeaba demoler el lugar en enero, así que mi trabajo era temporal. El primer recorrido transcurrió sin incidentes. Pasillos llenos de polvo, salones con pupitres volcados, pizarrones rayados con mensajes infantiles de años atrás. En uno leí: Maestra Lupita, la quiero mucho. En otro: Feliz cumpleaños, Carlitos. Ecos de una vida escolar que ya no existía. Regresé a mi puesto en la entrada y me preparé un café. El silencio era absoluto. Ese tipo de silencio pesado que parece tener volumen propio. Revisé mi celular. Eran las 23 horas con 45 minutos. A medianoche en punto, escuché el primer ruido. Venía del segundo piso. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me levanté de inmediato, tomé mi linterna y subí las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis botas. El eco de mis propios pasos me devolvía un sonido hueco y perturbador. Llegué al segundo piso e iluminé el pasillo principal. Nada. Revisé salón por salón, abriendo puertas oxidadas que chillaban como animales heridos. Todo estaba en su lugar, o más bien en el desorden en que siempre había estado. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En el piso del último salón había huellas pequeñas, huellas de pies descalzos de niño marcadas en el polvo, frescas, recientes. Las seguí con la luz de mi linterna. Comenzaban en medio del salón, como si alguien hubiera aparecido de la nada. Caminaban hacia la puerta y luego desaparecían. Simplemente se cortaban sin llegar a ningún lado. Sentí que el aire se volvía más frío. Mi respiración comenzó a condensarse frente a mis ojos, a pesar de que estábamos en pleno noviembre y la temperatura afuera era templada. Bajé rápidamente al primer piso,
tratando de mantener la calma. Me dije a mí mismo que alguien había entrado antes que yo, algún niño del vecindario jugando, pero la entrada estaba cerrada con candado cuando llegué. Yo mismo lo había verificado. Me senté nuevamente en mi silla y encendí todas las lámparas portátiles que había traído. La luz me daba seguridad. Tomé mi café, pero estaba frío. Revisé mi termo. Estaba completamente helado, como si lo hubiera sacado de un congelador. Una hora después, cerca de la 1 de la madrugada, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez eran diferentes. Pasos. Muchos pasos pequeños corriendo por el piso superior. El sonido era inconfundible. Pies descalzos golpeando el suelo de concreto, corriendo de un lado a otro como en un recreo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tomé mi linterna con manos temblorosas y subí nuevamente. Los pasos se detuvieron en cuanto puse un pie en el segundo piso. El silencio regresó, pero era un silencio expectante, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Caminé despacio por el pasillo iluminando cada rincón. Nada. Los salones estaban vacíos, pero entonces escuché algo que casi me hace correr escaleras abajo. Una risa infantil, clara y cercana, justo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. El pasillo estaba vacío, pero en la pared, justo frente a mí, alguien había escrito con el dedo sobre el polvo: ¿Quieres jugar con nosotros? Las letras eran irregulares, temblorosas, escritas por una mano pequeña. Y lo peor, no estaban ahí cuando había pasado hace apenas un minuto. Bajé las escaleras de 2 en 2. Mi respiración era agitada, mis manos sudaban. Me encerré en la pequeña caseta de vigilancia junto a la entrada y llamé a mi supervisor. No respondió. Eran las 2 de la madrugada con 15 minutos. Lo que sucedió después superó cualquier pesadilla que hubiera tenido. Desde mi caseta podía ver el patio central de la escuela a través de una ventana sucia. Normalmente estaba completamente oscuro, pero esa noche comenzó a iluminarse con una luz tenue, como si alguien hubiera encendido lámparas que no existían. Y entonces los vi niños, docenas de niños jugando en el patio. Corrían, se perseguían, saltaban la cuerda. Algunos estaban sentados en círculo como si jugaran a algo. Otros simplemente caminaban de un lado a otro. Todos vestían uniformes escolares antiguos, de décadas pasadas. Faldas plisadas, shorts de tela, camisas blancas impecables, pero había algo profundamente perturbador en la escena. Ninguno hacía ruido. Era como ver una película muda. Sus bocas se movían, reían, gritaban, pero no llegaba sonido alguno. Y sus movimientos eran ligeramente lentos, como si estuvieran bajo el agua. Me quedé paralizado observando durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas minutos. De pronto, todos los niños se detuvieron al mismo tiempo, como estatuas, y uno por uno comenzaron a girar sus cabezas hacia mi caseta, hacia mí. Decenas de rostros infantiles mirándome fijamente. Algunos sonreían, otros simplemente observaban con expresiones vacías. Cerré los ojos con fuerza y conté hasta 10. Cuando los abrí, el patio estaba vacío nuevamente, sumido en la oscuridad. El resto de la noche la pasé con todas las luces encendidas, la puerta de la caseta cerrada con seguro y mi teléfono en la mano esperando que amaneciera. No me atrevía a hacer otro recorrido. Cuando llegaron las 6 de la mañana y los primeros rayos de sol iluminaron el edificio, salí casi corriendo. En la entrada, junto a la calavera pintada, alguien había dejado una pequeña ofrenda: 3 veladoras, un vaso con agua y dulces de tamarindo. Le pregunté al oficial de policía que patrullaba la zona si había visto a alguien dejar eso. Me miró extrañado y me dijo que esa ofrenda llevaba ahí desde la tarde anterior, que él mismo la había visto. Pero yo había llegado a las 22 horas y no había nada en la entrada. Esa misma mañana renuncié.
Le dije a mi supervisor que tenía una emergencia familiar. Nunca le conté la verdad. Investigué después y descubrí algo que me dejó helado. En 1987, un incendio había ocurrido en esa escuela durante una ceremonia del Día de Muertos. 28 niños murieron atrapados en el segundo piso. Cada 1 de noviembre, los vecinos dejan ofrendas en la entrada. Dicen que los niños regresan a jugar una noche más, buscando el recreo que nunca terminaron. Pero hay algo que nunca le dije a nadie hasta ahora. Cuando revisé las fotografías de mi teléfono de esa noche, en una de ellas, tomada accidentalmente cuando manipulaba el celular nervioso, aparecía el patio lleno de niños. Y en primer plano, una niña pequeña señalándome directamente con el dedo. Historia 2. El último paciente de Guadalajara. Los hospitales nunca duermen, y las almas perdidas lo saben bien. Soy la doctora Patricia Ramírez. Trabajo en urgencias del Hospital Civil de Guadalajara desde hace 8 años. He visto de todo: accidentes terribles, enfermedades fulminantes, despedidas desgarradoras. Pensaba que nada podía sorprenderme hasta la madrugada del 2 de noviembre de 2022. Esa noche el turno había sido especialmente pesado. Habíamos atendido a 15 pacientes críticos. 2 de ellos no lograron sobrevivir. Uno era un señor mayor con un infarto masivo. El otro era un niño de 8 años que había llegado tras un accidente de motocicleta. Su nombre era David. Recuerdo perfectamente su rostro. Tenía el cabello oscuro, ojos grandes y una playera de superhéroes que su madre no permitió que le quitáramos ni siquiera cuando lo preparábamos para intentar reanimarlo. David llegó sin signos vitales. Hicimos todo lo posible durante 45 minutos, pero su cuerpo no respondió. Su madre gritó de una forma que aún resuena en mis oídos. Se aferró a su hijo sin querer soltarlo. Tuvimos que llamar a psicología para que la ayudaran a procesar el shock. Mientras tanto, trasladamos el cuerpo de David a la morgue situada en el sótano del hospital. Esa parte del edificio siempre me ha inquietado. Es un pasillo largo, con luces fluorescentes que parpadean constantemente, pintado de un verde institucional desgastado por décadas de uso. El aire huele a desinfectante mezclado con algo que no puedo describir, algo antiguo y pesado. Eran las 3 de la madrugada con 30 minutos cuando recibí la llamada del encargado de la morgue, don Alfonso. Su voz sonaba alterada. Me pedía que bajara de inmediato, que necesitaba que verificara algo. No me dio detalles por teléfono. Bajé acompañada de otro médico residente, el doctor Julián. El elevador se detuvo en el sótano y las puertas se abrieron con un chirrido metálico. El pasillo estaba más oscuro de lo normal. Varias lámparas estaban apagadas. Don Alfonso nos esperaba junto a la puerta de la morgue. Era un hombre de 60 años, serio, que llevaba 25 años trabajando ahí. Nunca lo había visto asustado, pero esa noche su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Nos contó que había escuchado ruidos dentro de la cámara frigorífica, golpes suaves pero constantes, como si alguien tocara desde adentro. Pensó que era un problema con el sistema de refrigeración, pero cuando se acercó a revisar, escuchó algo más. Una voz infantil llamando, una voz que decía claramente: «Mamá, tengo frío». Julián y yo nos miramos. Don Alfonso insistió en que no estaba inventando nada. Los 3 entramos a la morgue. La temperatura era gélida, mucho más de lo normal. Nuestras respiraciones se condensaban formando nubes blancas. Las gavetas, donde se guardan los cuerpos, estaban todas cerradas y etiquetadas. Don Alfonso nos llevó hasta la gaveta número 12. La etiqueta decía: David Hernández Mora, 8 años. Defunción 2 de noviembre, 00 horas con 32 minutos. Coloqué mi mano sobre la manija metálica. Estaba helada. La abrí lentamente. El cuerpo de David estaba ahí,
cubierto con una sábana blanca. Todo parecía normal. Revisé que estuviera en su lugar y cerré la gaveta. Estábamos a punto de irnos cuando sucedió. Los tres lo escuchamos al mismo tiempo. Golpes. 3 golpes secos y fuertes provenientes de la gaveta que acababa de cerrar. Luego otro golpe más suave, como si alguien tocara pidiendo salir. Mi corazón comenzó a latir desenfrenadamente. Julián dio un paso atrás. Don Alfonso se persignó. Con las manos temblando abrí nuevamente la gaveta número 12. El cuerpo seguía ahí, inmóvil, cubierto, pero algo había cambiado. La sábana que lo cubría estaba ligeramente arrugada, como si alguien la hubiera agarrado desde abajo con fuerza. Y entonces lo vimos. Bajo la sábana, a la altura del pecho, una pequeña elevación, como si una mano estuviera empujando la tela desde dentro. Julián salió corriendo de la morgue. Don Alfonso y yo nos quedamos paralizados observando. La elevación desapareció lentamente hasta que la sábana quedó completamente plana nuevamente. Cerré la gaveta y salimos rápidamente. En el pasillo, Julián nos esperaba pálido y sudando a pesar del frío. Los tres subimos en silencio absoluto hasta urgencias, pero la noche no había terminado. 1 hora después, cerca de las 5 de la madrugada, cuando comenzaba a clarear el cielo, una enfermera entró corriendo a urgencias gritando que alguien había dejado juguetes en la entrada del hospital. Salimos a revisar. Frente a las puertas automáticas de la entrada principal, había una fila de juguetes perfectamente ordenados. Un carrito rojo, una pelota azul, 3 muñecos de peluche, una pila de carritos de juguete y al final una playera pequeña doblada con cuidado. La enfermera la tomó para revisarla y se quedó helada. Era una playera de superhéroes idéntica a la que vestía David cuando llegó al hospital. Revisamos las cámaras de seguridad. En la grabación a las 4 de la madrugada con 40 minutos, la entrada estaba vacía. 1 minuto después, sin que nadie apareciera en el video, los juguetes simplemente estaban ahí, como si hubieran materializado de la nada. Esa misma mañana, la madre de David regresó al hospital para recoger las pertenencias de su hijo. Cuando vio la playera entre los juguetes de la entrada, rompió en llanto. Nos dijo algo que me dejó sin palabras. Cada año en Día de Muertos, David dejaba sus juguetes favoritos en la ofrenda familiar para que las almas de otros niños pudieran jugar con ellos. Era una tradición que él había comenzado cuando tenía 5 años. Decía que los niños del cielo no tenían juguetes y él quería compartir los suyos. La madre tomó la playera, nos abrazó y se marchó con lágrimas cayendo por sus mejillas. Desde esa noche, cada 2 de noviembre, aparecen juguetes en la entrada del hospital. Los empleados los recogen y los donan a niños de bajos recursos, honrando la generosidad de David. Pero don Alfonso renunció 3 días después del incidente. Antes de irse, me confesó algo que jamás había dicho. Durante sus 25 años trabajando en la morgue, cada Día de Muertos, escuchaba voces infantiles llamando desde las gavetas vacías. Y cada año al revisar, encontraba pequeñas huellas de manos en el interior de las puertas de acero. Huellas que desaparecían con la luz del día. Historia 3. La fotografía que nunca debí tomar. Hay imágenes que capturan más de lo que el ojo humano puede ver, y yo descubrí esto de la peor manera posible. Mi nombre es Elena Vega. Soy fotógrafa profesional especializada en documentación cultural. Durante años he viajado por todo México, fotografiando tradiciones, festividades y costumbres. El Día de Muertos siempre ha sido mi tema favorito. Los colores, las ofrendas, las catrinas, las familias reunidas. En octubre de 2024 decidí hacer un proyecto especial. Quería documentar ofrendas en lugares abandonados, contrastar la belleza de la tradición con espacios olvidados. Contacté a varios guías locales en Oaxaca, y uno de ellos, un señor mayor llamado Don Esteban,
Me habló de un lugar perfecto, una hacienda abandonada en las afueras de San Juan del Río. La hacienda había pertenecido a una familia adinerada a principios del siglo XX. La familia completa murió durante la Revolución cuando un grupo armado atacó la propiedad. Según don Esteban, murieron 17 personas, entre ellas 5 niños pequeños. El lugar llevaba abandonado casi 100 años. Las autoridades habían intentado venderlo varias veces, pero nadie quería comprarlo. Los lugareños decían que estaba maldito, que por las noches se escuchaban llantos infantiles y que quienes entraban salían profundamente perturbados. Para mí, esas historias eran supersticiones perfectas para darle contexto a mi proyecto fotográfico. No creía en fantasmas, creía en las buenas fotografías. El 1 de noviembre por la tarde, don Esteban me llevó hasta la hacienda. El edificio era impresionante a pesar del deterioro. Paredes de piedra cubiertas de enredaderas, ventanas sin cristales, un portón de madera carcomido por el tiempo. El patio central conservaba una fuente seca llena de hojas muertas. Don Esteban me explicó que los vecinos del pueblo dejaban cada año una pequeña ofrenda en el patio para las almas de los niños que murieron ahí. Me mostró el lugar, una mesa de piedra antigua donde habían colocado veladoras, pan de muerto, dulces de calabaza y flores de cempasúchil. Era perfecta para mis fotografías. La luz de la tarde creaba sombras dramáticas. El contraste entre la belleza de la ofrenda y la decadencia del lugar era exactamente lo que buscaba. Don Esteban me dijo que regresaría por mí en 2 horas antes de que oscureciera completamente. Le dije que estaba bien. Monté mi cámara en el trípode y comencé a trabajar. Tomé decenas de fotografías desde diferentes ángulos. La luz era perfecta. El ambiente era ideal. Estaba completamente concentrada en mi trabajo cuando noté que la temperatura había bajado considerablemente. Miré mi reloj. Eran las 18 horas con 45 minutos. El sol comenzaba a ocultarse. Decidí tomar algunas fotografías con flash para capturar el ambiente nocturno. Ajusté la configuración de mi cámara y comencé a disparar. Flash, clic, flash, clic. La secuencia automática de 5 fotografías por segundo. En la tercera ráfaga de disparos, algo apareció en el visor. Una sombra pequeña cruzó rápidamente frente a la ofrenda. Pensé que era un animal, tal vez un gato o un perro callejero. Revisé la zona, pero no había nada. Volví a mi cámara y continué fotografiando. Fue entonces cuando escuché la risa, una risa infantil, clara y cercana, justo detrás de mí. Me giré sobresaltada. El patio estaba vacío. Las paredes de la hacienda devolvían ecos extraños. Me dije que era el viento, que mi mente me jugaba trucos por estar sola en un lugar abandonado. Decidí revisar las fotografías en la pantalla de la cámara antes de continuar. Pasé imagen por imagen. Todas eran perfectas. Composición impecable, luz dramática, la ofrenda hermosa en primer plano. Hasta que llegué a la imagen número 43. En esa fotografía, justo detrás de la ofrenda, aparecía una figura pequeña. Un niño. Estaba de pie mirando directamente a la cámara. Vestía ropa antigua, pantalones cortos y una camisa blanca. Su rostro era borroso, como si la cámara no hubiera logrado enfocarlo correctamente, pero sus ojos eran clarísimos. 2 puntos oscuros que parecían atravesar la imagen. Sentí que se me erizaba cada vello del cuerpo. Revisé la siguiente fotografía, tomada apenas una fracción de segundo después. El niño había desaparecido. Con las manos temblando revisé todas las imágenes anteriores y posteriores. Solo aparecía en esa única fotografía. Mi respiración se aceleró. Guardé la cámara rápidamente en mi mochila y comencé a caminar hacia la salida. Pero entonces escuché pasos pequeños corriendo por las habitaciones del segundo piso de la hacienda. Me quedé paralizada mirando hacia arriba.
En una de las ventanas sin cristal apareció una silueta infantil observándome. Luego otra en una ventana diferente. ¿Qué otra más? 3 niños me observaban desde las ventanas del segundo piso. Comencé a caminar más rápido hacia la salida, pero los pasos me siguieron. No solo desde arriba, ahora venían de todos lados, del interior de las habitaciones, del corredor lateral, de algún lugar detrás de mí. Corrí. Crucé el portón de la hacienda y no me detuve hasta llegar al camino principal, donde don Esteban me esperaba en su camioneta. Debió notar mi expresión porque inmediatamente arrancó sin hacer preguntas. Durante el camino de regreso, no hablé. Él tampoco. Solo cuando llegamos al pueblo me dijo algo que me dejó helada. Me contó que años atrás, una fotógrafa estadounidense había visitado la hacienda para un documental. Tomó cientos de fotografías. Cuando las reveló, en docenas de ellas aparecían niños. Siempre los mismos 3 niños, en diferentes posiciones mirando a la cámara. La fotógrafa quedó tan perturbada que quemó todas las imágenes y abandonó el proyecto. Nunca regresó a México. Esa noche, en mi hotel, no pude evitar revisar nuevamente la fotografía en mi cámara profesional con una pantalla más grande. El niño seguía ahí, pero ahora noté algo más. Detrás de él, apenas visibles en la oscuridad del interior de la hacienda, había más figuras. Pequeñas siluetas de niños formando una fila, como esperando su turno para salir. Borré la fotografía. Eliminé toda la sesión completa de ese día. Formateé la tarjeta de memoria 3 veces, pero cuando conecté la cámara a mi computadora para respaldar el resto de mi trabajo, ahí estaba. La imagen número 43 había reaparecido en la carpeta principal. El niño me miraba fijamente desde la pantalla. Llevé la cámara a un técnico especializado. Le pedí que borrara completamente todos los archivos y reinstalara el sistema. Lo hizo. Me cobró el servicio y me entregó la cámara limpia. 2 días después, la imagen había regresado, esta vez con una diferencia aterradora. El niño estaba más cerca de la cámara, como si hubiera avanzado varios pasos hacia el fotógrafo, hacia mí, y en el fondo de la imagen, escrito en las piedras antiguas de la hacienda, apareció una frase que no estaba antes. Ya casi llegamos. Nunca más usé esa cámara. La guardé en una caja en el sótano de mi casa y compré equipo nuevo. Abandoné el proyecto de fotografiar lugares abandonados. Pero cada 1 de noviembre, sin falta, esa imagen aparece en mi computadora. No importa cuántas veces la borre, cuántas veces formateé el disco duro, o incluso cambie de computadora. Siempre regresa, y cada año, el niño está un poco más cerca. Este año, en la imagen, sus manos tocan ya el borde del encuadre, como si estuviera a punto de salir de la fotografía. Hace 3 días, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una fotografía. Mi propia casa, tomada desde el exterior, y en la ventana de mi sala, 3 pequeñas siluetas infantiles observando hacia afuera, esperando. Audiencia, lo que han escuchado esta noche no son cuentos, son testimonios reales de personas que cruzaron el umbral entre mundos. El Día de Muertos no es folclore, es una puerta ancestral que se abre cada año, permitiendo que las almas regresen por unas horas. Y cuando esa puerta se abre, algo siempre cruza. Esta tradición nos enseña que la muerte no es el final, sino un paso más. Por eso debemos honrarla con respeto, porque cuando encendemos una veladora, estamos iluminando el camino de regreso a casa para quienes nos amaron desde el otro lado. Si estos relatos te estremecieron, deja tu like y suscríbete a Relatos Sobrenaturales de Medianoche. Cada noche traigo encuentros que desafían lo imposible. Y recuerda, si ves a un niño donde no debería haber ninguno durante estas fechas, tal vez solo busca que alguien lo recuerde. Tal vez solo quiere volver a casa. Buenas noches. Que las almas encuentren su camino.
Nos vemos en la medianoche.